Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a volver a poner nuestros ojos en Colombia, pero no solamente en Colombia, sino en la relación y en lo que puede suceder con esta guerra contra el narcotráfico que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos, principalmente, o digamos que para decirlo con nombre y apellido, pues la administración del presidente Trump, y que de tener los ojos puestos en Venezuela pasó a tenerlos en Colombia. Y es que escuchábamos hace unas semanas al presidente Trump decir que Gustavo Petro era un líder de drogas ilegales, que había inundado a Colombia de drogas, bueno, un montón de cosas que para muchos que sabemos la realidad de Colombia efectivamente eran ciertas. Pero esta semana ha pasado algo muy particular y es que en Colombia un medio y particularmente un canal de noticias ha revelado una investigación y unas pruebas, digamos que explosivas, por ponerle un calificativo, mostrando, entre otras cosas, el nivel de infiltración que hay en el ejército colombiano, en la inteligencia e incluso en la fiscalía por parte de la guerrilla de las FARC, e incluso mostrando pruebas de que las FARC habrían puesto dinero en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Es decir, todos hechos que se suman, digamos, a confirmar esa política de Estados Unidos ahora hacia Colombia. Y bueno, para eso tengo una invitada hoy, pero antes de que empecemos el programa de hoy, les recuerdo que este programa viene con el apoyo de The One Café, un café con sabor sin igual, traído directamente desde las tierras altas de Guatemala, 5 generaciones de caficultores guatemaltecos que le ofrecen un café con notas de chocolate, miel y cítricos. Cada taza cuenta una historia y cada bolsa ayuda a financiar proyectos comunitarios. De One Café, disfrútelo con propósito y ya disponible en nuestra página de Voz Mercado. Y sin más, pues entonces ya vamos con nuestra invitada de hoy, que es Carolina Toro, analista política. Carolina, hola, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias, Vane, gracias a ti y a todo tu equipo por esta invitación. Yo honrada de estar acá como siempre. Bueno, Carolina, vamos a ver si nos intentas explicar un poco y sobre todo a nuestra audiencia que no está tan al tanto de lo que pasa en Colombia y que desde acá mira todos esos escándalos que pasan allá. Un poco en general, si pudieras dar, digamos, una visión general de esta investigación de Noticias Caracol y de lo que significa en materia de infiltración del ejército, pero también de esas pruebas que muchos colombianos piden a gritos de las extrañas, digamos, financiaciones o sucias financiaciones de la campaña presidencial de Gustavo Petro. ¿Tú cómo resumirías toda esa investigación que en realidad es muy complicada, pero digamos que para dar un abrebocas? Bueno, de entrada debo decirte que ya nada nos sorprende de Gustavo Petro, ¿no? Y se veía venir que cuando un país elige un delincuente como presidente, pues, qué más mal puede pasar? Lo que ha revelado Noticias Caracol es muy grave porque hace un año efectivamente se descubrió que un grupo armado de las disidencias de las FARC, lideradas por alias Calarcá, venían infiltrando a organismos de inteligencia y a altos mandos del ejército. Hay un coronel o un general de apellido Huertas que de hecho había sido llamado a calificar servicios, según entiendo, en el anterior gobierno, y Gustavo Petro lo restituyó. Y esta persona, al parecer, filtraba información valiosa de estrategias y de todo lo que venía haciendo el ejército y se lo filtraba a la guerrilla, y con eso ellos tuvieron el camino libre para poder seguir movilizando armamento, droga, personas, sin ningún control, porque pues ya estaban advertidos de todo lo que ocurría. Esto con la ayuda también presuntamente de un señor que se llama Wilmar Mejía, muy activo en redes sociales, que ataca mucho a la prensa, que es un alto directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Recordemos que Gustavo Petro nombró a exguerrilleros del M-19 también al mando de este organismo, y pues obviamente esto ha prendido todas las alarmas porque pues no solamente es el peligro de la infiltración, sino también se devela que la Fiscalía General de la Nación, al mando de la doctora Camargo, Luz Adriana Camargo,
se enteraron hace un año y no hicieron absolutamente nada ni adelantaron ninguna investigación. Entonces, no tenemos mecanismos de control confiables, tenemos una fiscalía de bolsillo y pues ya una guerrilla que cada día va infiltrando más las instituciones en Colombia. Entonces, pues es un estado que decíamos que íbamos a ser como Venezuela y creo que estaríamos en una posición peor porque pues al menos Venezuela tiene petróleo, ya Petro hasta eso nos quitó, ¿no? Ya ha suspendido la exploración de petróleo y nos tiene hoy importando gas desde Venezuela teniendo yacimientos. Entonces es un plan claro de destrucción de la economía del país y de la seguridad, dos ejes fundamentales para que un país sea próspero y viable. Carolina, otro asunto fundamental por el que te quisiera preguntar de esa investigación es la financiación, porque en esos archivos a los que tuvo acceso Caracol Noticias, se ve una conversación en la que este líder del narcotráfico, o no sé, narcoguerrillero, para que la gente entienda que hace parte de la guerrilla de las FARC, pero al mismo tiempo es un grupo narcotraficante, dice que tiene pruebas del financiamiento a la campaña presidencial de Gustavo Petro y que eso habría pasado por la vicepresidente, que es Francia Márquez. Sobre ese asunto de la financiación, ¿qué nos puedes decir y cómo ves, digamos, las investigaciones alrededor de eso? Porque esto no es nuevo, es decir, llevamos ya años con sospechas y supuestas investigaciones abiertas que hasta donde yo entiendo todavía no han terminado en nada. Pues eso va de la mano con un régimen presidencial que es completamente protector de la figura del presidente. Prácticamente en Colombia es imposible destituir un presidente. Eso es bueno y malo. Digamos que es bueno porque blinda a un presidente que haga bien la labor de un accionar de opositores que lo quiera tumbar y de alguna manera le da estabilidad jurídica. Vemos otros países como Perú que cambian de presidente fácilmente. Pero fíjense que no habían advertido que podría llegar un ser nefasto como Gustavo Petro a hacer de todo y pues difícilmente se puede hacer algo. ¿Y todo por qué? Porque quien lo acusa es la Cámara de Representantes, cuya comisión de acusaciones está conformada mayoritariamente por personas del pacto histórico, luego ellos no van a hacer absolutamente nada y han puesto todas las trabas para impedir que haya una acusación formal de tal forma que el Senado, que es el que juzga, pueda avanzar. Entonces hay un juicio político por esos dineros, no solamente porque hay varios temas, está también que ya está probado que sobrepasó los topes de campaña y desde que su hijo confesó que recibió dineros provenientes del narcotráfico y de incluso personas involucradas con contrabando, entiendo yo, pues esa investigación tampoco ha avanzado. Entonces, el juicio político básicamente es un saludo a la bandera y creemos que con esto va a ocurrir exactamente lo mismo. Gustavo Petro va a terminar su mandato con la única sanción que aplaudimos todos los colombianos es que lo hayan incluido en la lista que se conoce como la lista Clinton a él y a su esposa, pero ellos han hecho y de ese hecho no va a pasar absolutamente nada, es lo que creemos la gran mayoría. Siempre pasa que los mandos medios o bajos son los que terminan pagando. Fíjense que alias Calarcá es un protegido de él porque hace un año en una redada del ejército, en un retén del ejército cayeron unas camionetas incluso camionetas oficiales que estaban transportando guerrilleros, un menor de edad y armamento. Y entre esos guerrilleros estaba alias Calarcá. Y a alias Calarcá, el presidente y con otros subversivos dio la orden de liberarlos, a pesar de que fueron, ¿cómo se dice?, detenidos en flagrancia. Entonces, estamos viendo, ya después hubo un atentado contra la fuerza pública en donde este señor estuvo involucrado y parece que fue el determinador. Y estamos viendo lo que sabemos. Gustavo Petro protegiendo a los delincuentes, ahora pues gracias a su política de paz total ha podido darles el estatus de gestores de paz a cualquier cantidad de delincuentes, e incluso a Mancuso, que es un paramilitar muy famoso en Colombia que cometió delitos de lesa humanidad incluso. Entonces, yo veo con pesimismo que pueda pasar algo contra Petro. Lo que estamos esperando es que este gobierno finalice y que Colombia tenga la sensatez de no elegir a su sucesor, que es Iván Cepeda, que dicho sea de paso, es el candidato de las FARC.
Carolina, y digamos que el hecho de que aparezca ahí Francia Márquez, ¿cómo ves a Francia Márquez? Bueno, ella Porque es que es muy complicado, porque no solo es el presidente, es que esa financiación se hizo además a través de la vicepresidente. claro, es que eso, bueno, es que omití ese pedazo. Pareciera lo que han dicho algunos medios, es que ella es la cuota de las FARC, que a través de ella es que, pues, ellos son gobierno y prácticamente, pues, recordemos que le creó un ministerio con un presupuesto superior a cualquier ministerio en Colombia pues no han ejecutado absolutamente nada. Ya ella salió del cargo como ministra y brilla por su ausencia. Me presumo que se dedicó a viajar. Ella ha viajado mucho a África. Me imagino que seguirá utilizando el helicóptero para transportarse hasta su residencia, pero es una mujer que brilló por su ineptitud y por no aportarle absolutamente nada, ni siquiera a la población que ella representaba, ni a la minoría, ni a las negritudes. Entonces, si ella es la que ella ya salió a negarlo, obviamente, que como siempre salen a negar todo, pero pues tendrían que investigar qué participación tuvo ella y si ella es en efecto la cuota de las FARC en el gobierno de Gustavo Petro, y si esos 700.000 votos que se supone que ella puso, pues son los votos de la guerrilla. Sí. Carolina, yo creo que a veces cuando nosotros, es decir, cuando a uno le preguntan como un narcoestado, pues uno dice Venezuela. Uno dice, no, en Colombia todavía funcionan ciertas instituciones, pero ¿tú cómo ves después de estas revelaciones? Es decir, porque estamos hablando de que el general Huertas, que es el jefe del comando de personal del ejército, es decir, eso no es cualquier puesto. No solo es que tuviera algunas comunicaciones por ahí aisladas con un guerrillero, sino que estaba tan de la mano con la guerrilla que incluso les hacía ofertas de crear empresas, de que él les sacaba los permisos para movilizar guerrilleros. Y este señor además tiene un vínculo completamente directo con el presidente Petro, que como tú lo mencionabas fue el que lo reincorporó y el que lo nombró en este puesto tan alto. Entonces, cuando estamos hablando de que la guerrilla tiene este nivel, porque todos sabíamos que la guerrilla tenía un nivel de poder en el gobierno, pero digamos que yo siento que para mí es la primera vez que yo puedo más o menos ponerle como que tocar y ver qué tanto es el nivel de poder. Es decir, ya tenemos nombres, ya tenemos una fiscalía que tenemos pruebas que no es capaz de abrir ninguna investigación, tenemos que la inteligencia también está infiltrada. Es decir, tú dirías ahora que Colombia ya es un narcoestado, que está cerca de ser un narcoestado, es decir, ¿cómo ha cambiado todo esto tu visión sobre la influencia del narcotráfico en el gobierno de Petro? Pues es que es difícil. Yo trato de no perder la esperanza porque de todas maneras nuestra familia está en Colombia y uno esperaría que cesara la horrible noche, pero no vemos que mejore la situación. Uno ve las encuestas y cuando ven en el 20% punteando las encuestas presidenciales a Iván Cepeda, que es la mano derecha de Gustavo Petro, y dicen que es el candidato de las FARC, pues no queda ilusión alguna, ¿no? Entonces, vemos un estado, pues, si tenemos un Juan Manuel Santos que a través de un proceso de paz le blinda el negocio a la guerrilla, porque la guerrilla lo que tiene ahora, más que guerrillas, son narcotraficantes, tienen los cultivos ilícitos, tenemos un techo en cultivos ilícitos que les permite tener el control del negocio en Latinoamérica prácticamente, lo que nunca antes se había sembrado hoy en día existe. Entonces, difícilmente se va a combatir una guerrilla. Todo lo que hizo la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez se perdió porque este señor llegó empezó Santos desmantelando el ejército y dejándoles intacto el negocio, protegiéndoles el negocio, y pues llega Petro a terminar la tarea. Entonces uno sí podría decir que estamos camino a ser un narcoestado. Petro cada día se radicaliza más, insiste más en subsidios para comprar los votos de las personas humildes y pues la gente dice que hay mucha plata. Claro, es que cómo no va a haber dinero circulando en la economía colombiana
cuando somos los líderes en la producción de cocaína y todos esos dólares de esa venta, pues claramente terminan en la economía colombiana. Entonces es bien difícil porque esto es lo que sabemos, esto puede ser la punta del iceberg, pero que un alto mando militar tenga la capacidad y la planeación de crear una compañía de seguridad para poder contratar guerrilleros y de alguna manera incorporarlos a la vida civil con impunidad por si acaso fracasan los diálogos de paz que supuestamente está llevando a cabo el gobierno, pues dice mucho de la incapacidad de Gustavo Petro para controlar el país y definitivamente uno podría llegar incluso a concluir que ni siquiera él está gobernando, sino la misma guerrilla es la que está gobernando. Es un país en donde asesinan candidatos presidenciales, en donde los candidatos actuales de derecha no pueden ir a las poblaciones porque peligra sus vidas, ya muchos territorios son dominados por la guerrilla, entonces yo creo que estamos peor que incluso en la época de Pablo Escobar, porque ahora la guerrilla es gobierno, en esa época no, en esa época la guerrilla no nos gobernaba. Entonces, conservamos la esperanza, esperemos que haya algo de sensatez en la ciudadanía colombiana y de los 100 candidatos que hay presidenciales se decante y se pueda elegir a alguien que tenga la capacidad de parar el país, de poner la casa en orden, como dice María Fernanda Cabal, ¿no? Que es una de las candidatas más fuertes y que representa la verdadera derecha. Yo esperaría que pasara eso. También tenemos un Abelardo de la Espriella en quienes también muchas personas depositan su fe, pero pues infortunadamente tenemos a los candidatos de Juan Manuel Santos, entre esos Juan Carlos Pinzón, que claramente van a intentar dividir el voto y repetir el escenario que ocurrió en Bogotá cuando ganó con un 30% Petro, pues porque todos los otros sí fueron divididos y se repartieron los votos. Entonces, exactamente estamos viendo la misma dinámica para la presidencial. Vamos a ver si hay sensatez y el presidente Álvaro Uribe pues puede ayudar a generar esa unión para derrotar al nefasto Petro y a todo su grupo de delincuentes que lo acompañan, porque el país de verdad ya destruyeron el sistema de salud, seguridad no hay, un negocio del narcotráfico bollante en crecimiento, cada día más desprestigio entre la comunidad internacional, ¿quién va a querer invertir en Colombia? Entonces, difícil panorama, aunque yo personalmente conservo la esperanza que esto se resuelva pronto. Tú mencionabas ahorita lo de la seguridad de los candidatos y quisiera un poco que como que nos dieras tu visión más a fondo sobre eso, porque esto de nuevo es que implica ya otro tipo de cosas, es decir, cosas que yo creo que todos sospechábamos, que todos olíamos, pero de nuevo ya es ponerle cara a esto, porque significa que en realidad es lo que ya hemos visto, de hecho, con lo que ha pasado tras el asesinato de Miguel Uribe, ¿no? Entonces, esto lo que significa es que al tener una fiscalía tomada por las FARC, pues en caso de que algo ocurra, pues la justicia no va a hacer absolutamente nada. La inteligencia, pero además todos esos guardaespaldas de políticos que en realidad son exguerrilleros, están armados y se los asignan a los políticos, que esto es algo que a mí me cuesta mucho trabajo a veces explicarle a la gente que no es de Colombia. Y además tenemos una inteligencia y altos mandos militares que tienen acceso a absolutamente toda la información que quieran porque son militares de muy alto rango, como el general Huertas. ¿Tú sientes, Carolina, y en las conversaciones que tienes, esto ha disminuido, por ejemplo, la participación de los candidatos y el miedo que hay, digamos, en general en el ambiente? ¿Cómo observas tú esto después de todas estas investigaciones y después de ver también lo que ha pasado tras el asesinato de Miguel? Pues evidentemente hay una desprotección, si se puede llamar así, por parte del Estado, porque los esquemas creo que son insuficientes. Gustavo Petro se preocupa más por brindarle seguridad a los youtubers o a los influenciadores en redes sociales que lo defienden a través de un sicariato digital. A esos sí les brinda seguridad y a los candidatos no. A Abelardo de la Espriella entiendo que no puede ir a muchas poblaciones porque su vida corre peligro. Yo creo que, de hecho, me atrevería a pensar que algunos de ellos estarán pagando de su propio patrimonio, su propio capital, su seguridad. No es confiable, claramente, porque aparte de tener información,
pues estamos infiltrados completamente. Entonces, de hecho, el atentado de Miguel así lo notó, así lo evidenció, y falta ver qué salen las investigaciones, pero tendría 2 escoltas ese día y unos movimientos bastante sospechosos. Entonces, no está siendo fácil hacer política. Hay ya territorios vetados completamente para los candidatos y pues esto es, ya sabemos que ha pasado, ¿no? Lo hemos visto en Latinoamérica y hace poquito en México que mataron también a una persona, a un candidato, a un alcalde, entiendo yo. Entonces hay que cuidarse y no creo que haya un escenario de seguridad. Yo también me atrevería a creer que Gustavo Petro también está interesado en que no haya elecciones, porque esa es otra apuesta importante que hacen muchos comentarios de personas expertas en estos temas y dicen que muy probablemente él esté ambientando un escenario de inseguridad tal que lo obligue a poder expedir un decreto de conmoción interior. Y en virtud de ese decreto, él puede prácticamente legislar y puede emitir un decreto en donde suspende las elecciones porque no hay seguridad ni garantías. Y eso sería completamente nefasto para el país, porque se sumaría otra amenaza más. Él ya incumplió, ya empezaron llamando a sus lacayos o a sus voceros a hablar de constituyente, y ahora estaríamos frente a un escenario imposible, de una posible conmoción interior que aplazaría las elecciones. Entonces, muchos estamos rogando es que haya elecciones, y segundo, pues que haya una unión que permita en primera vuelta derribar o ganarle a este grupo político que ya tiene además la chequera del Estado, ¿no? No hay garantías tampoco en eso, tienen dinero para poder corromper ese voto y eso es muy delicado. Y aparte de eso, no solamente es ganar, también si una vez ganen, que acepte los resultados y que no vayan a incendiar el país, porque ya sabemos que lo que hubo en el 2021 fue una toma guerrillera a nivel nacional, porque ya la guerrilla aceptó que fue el que apoyó, y hace poco salieron a decir lo mismo. Ellos apoyaron esa destrucción que hubo en el país. Entonces, Gustavo Petro tiene todas las de ganar, porque tiene a Lampa de su lado y tiene la chequera para seguir haciendo lo que quiere. Esperemos que haya algún control. Yo no, si es por los controles internos y por gestión interna de país, eso no le veo una solución inmediata, porque muchas instituciones están intervenidas por la guerrilla y con la mala intención de Gustavo Petro. Necesitamos es apoyo internacional y que se ganen las elecciones. Claro, una cosa que también digamos que se está debatiendo mucho en redes sociales es efectivamente qué es lo que está pasando, esa discusión interna dentro del gobierno Petro y qué está pasando con los diferentes sectores de la guerrilla, porque hace poco fue noticia el bombardeo a un campamento. Entonces hay gente que está diciendo que hay una pelea entre cierto sector de las FARC y Gustavo Petro. No sé exactamente por qué, pero ¿tú cómo ves eso? Es decir, a ver, yo creo que entre narcotraficantes y entre cabecillas siempre hay peleas, y eso digamos que es la historia del narcotráfico, peleas entre cabecillas. Pero ¿tú cómo ves ese tipo de cosas y particularmente esa acción de Gustavo Petro, de ese bombardeo a ese campamento, cómo tú lo lees? Pues fíjate que en el gobierno Duque condenaron un bombardeo similar porque resultaron muertos unos menores de edad, y aquí también. Y entonces en ese momento Petro salió a pedir la cabeza de todo el alto mando militar y de todo el mundo. Y ahora que él hizo lo mismo, entonces no, que porque eran subversivos. Cuando hoy en día hay otro flagelo importantísimo que está sufriendo la población civil es el reclutamiento de menores de edad. Reclutamiento que, entre otras, fue avalado por el Congreso en cabeza de Iván Cepeda, el que va punteando las encuestas. O sea, que si reclutan niños de mayores de 15 años, entonces no hay problema, prácticamente fue lo que aprobaron. Entonces, ese conflicto o esa opinión que se generó en torno a ese bombardeo fue por la muerte de los menores de edad, y aquí hay bastantes hay unos que apoyan, hay otros que no, pero al final pues no pasa nada, porque es que el escándalo siguiente supera al anterior. Es cierto que hay algo, se dice
que al interior de la guerrilla hay algo que no les ha gustado, algo que seguramente Gustavo Petro no les ha cumplido, y por eso es que se han presentado incluso la muerte de Miguel Uribe, que se le atribuyen también a Gustavo Petro, porque con sus 43 trinos lo que hizo fue generar odio, y más o menos le puso la lápida. También se dice que fue por la guerrilla para desestabilizar el gobierno porque no les cumplió, pero ya el gobierno ha venido cumpliéndoles, porque fíjate que les está dando el estatus de gestores de paz, les tiene un general infiltrado que les va diciendo cuáles son los operativos que van a hacer para que sigan manejando su negocio de narcotráfico y transporte de secuestrados y de armamento, y pues les tiene también contratos, presumo yo. Yo creo que tienen infiltrados en todo el gobierno, en todos los niveles, y pensaría que ahora no deberían estar mal, pero claramente entre bandidos no hay que confiar, no confían entre ellos mismos, en cualquier momento alguno va a hablar. ¿Y qué esperamos también? Que haya algo, que pase pronto algo en Venezuela, que parece ser que con la última declaratoria del grupo terrorista, con el Cartel de los Soles, puede llegar a pasar algo que repercuta positivamente en Colombia, porque seguramente Gustavo Petro podría estar también siendo partícipe de esta organización y financiado también por el Cartel de los Soles. Esa es otra arista que le sale, ¿no? Parece ser que también financiaron su campaña, y adicional a eso puede estar involucrado pues, posiblemente en este negocio. Entonces, también podría ser que Estados Unidos ponga sus ojos en Colombia para capturar a Gustavo Petro si llegara a pasar algo en Venezuela, y Maduro abre la boca y seguramente cuenta, porque estamos esperando que eso pase. Bueno, Carolina, pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más esa situación tan complicada en Colombia y esta investigación que ya, digamos, que pone nombres y nos ayuda a dimensionar un poco más el nivel de infiltración. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti por la invitación, un abrazo para todos, y esperemos que la próxima vez podamos hablar de noticias. De mejores noticias. Así es. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Carolina Toro, que nos acompañaba para analizar esta situación en Colombia, que como ustedes ven, que a veces parece una película. Efectivamente, de este hallazgo de estas pruebas que han sacado un general tan alto rango, la inteligencia, la fiscalía infiltrada por la guerrilla, una guerrilla exigiéndole más al presidente Petro, que le ha dado un montón de cosas además, da para una novela, da para una serie de Netflix, pero lamentablemente pues es una situación muy difícil para millones de colombianos que no saben cuál va a ser el futuro del país. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Antes de despedirme, como siempre, yo les recuerdo, los invito primero a que vayan y visiten nuestra página salud.voz.us, porque allí ustedes podrán encontrar un nuevo servicio de salud con planes que van desde solo $1 al día y que le permiten tener consultas médicas virtuales y en persona. También servicios como análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos esenciales completamente gratis. Así que los invitamos a que vayan a salud.voz.us y con eso puedan ver estos nuevos planes y servicios de salud que están pensados además especialmente para la comunidad hispana, que es nuestro público. Y por supuesto también recordarles que descarguen nuestra aplicación, porque allí están todas las noticias, todos los reportajes, toda la información para que no se pierda nada, y que si como este le gustan todos nuestros podcasts, porque vos tiene varios podcasts, que vaya también a nuestra aplicación, puede ver los podcasts, pero también a todas las aplicaciones de podcast, cualquiera que sea la que usted prefiera, incluyendo por supuesto nuestro canal de YouTube. Ahí están todos nuestros podcasts. Con eso me despido por esta semana y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos.